bienvenidos al BB Show. Este episodio es especial porque, uno, es en español. Nunca lo he hecho en español. Dos, porque invité a mi mamá para que sea parte del show y aunque ella no quería, es súper penosa, lo logramos. Y también estuvo mi tía y mi abuelita como parte de la audiencia y para relajar a mi mamá. Y número tres, porque es una historia, parte mía y de mi familia, que es muy única y muy significativa. Entonces, aquí vamos. Me acuerdo que yo tenía como unos 3 o 4 años cuando mi familia de Estados Unidos nos venía a visitar y ellos traían regalos y como hablaban de Estados Unidos, yo me emocionaba mucho y aunque solo tenía 3 o 4 años, yo como que sentía ese deseo de venir a Estados Unidos. Entendía muy bien que las circunstancias no estaban buenas para mi familia en Colombia y que no íbamos a tener las mismas oportunidades que en Estados Unidos. Ahí es donde nace ese deseo para mí para ir a Estados Unidos. Y me acuerdo mucho que mi abuelita me decía, o cuando mi abuelita venía a visitarnos, yo me metía en su maleta y yo le decía, abuelita, si es, yo quepo aquí, llévame a Estados Unidos como sea, así en tu equipaje yo quepo. Y aunque intentamos muchas veces, 4 veces, de sacar nuestra visa, nunca logramos que no la dieran. Entonces, por eso fue que mis papás tomaron la determinación de ir a aventurar a Estados Unidos por una manera muy diferente a lo que la mayoría de las personas lo hacen, especialmente con una niña de 5 años. Y en un día común, mis papás me sientan y me dicen que el momento llegó para ir a Estados Unidos. Y mi mamá me habla y me explica, porque yo en esa época pues era una niña, obviamente, tenía 5 años, y ella me decía, te tienes que portar bien, eso va a ser una aventura, y ahí es donde empieza nuestro camino hacia Estados Unidos. Entonces, yo puedo aquí hablarles y explicarles de cómo fue, pero en realidad obviamente tenía 5 años, entonces no me acuerdo de todos los detalles. Por eso invité a mi mamá para que fuera una de las personas que pudiera compartir desde su perspectiva. Y lo quise hacer así como en familia porque en muchas ocasiones cuando nos reunimos lo hablamos, nos reímos de las anécdotas, lo recordamos, entonces pensé que era la mejor manera para compartirles a ustedes como si fueran parte de nosotros, como si estuvieran en mi sala o en nuestra sala hablando con la familia. Entonces, espero que les guste. Desde el momento que llegamos a México, porque hay un retén, sí, o sea, porque ya sabían que de pronto Me imagino eran las rutas, las las rutas rutas de me los imagino. coyotes. Yo también, claro, yo no tenía ni idea de nada. Es más, yo no entendía. Yo no sabía qué Mi mamá pasaba. no sabía que... No, yo no sabía qué pasaba. Y en ese viaje así feo, porque fueron muchas horas también, porque pues era Y éramos solamente nosotros con el en un carro coyote. pequeñito, Okay. desbaratado con mis maletas y 4 atrás. Los 3 y el señor que iba manejando y el otro que estaba con nosotros. Y de ahí el susto fue porque nos pararon en una carretera oscura donde no había nada, de nada, de nada. Nos bajaron del carro y nos dijeron que entregáramos todos los documentos, todo lo que tuviéramos, todo, y que no podían saber que éramos colombianos. Los pasaportes, o sea, todo lo que era bueno Tarjetas de, para... tarjetas de crédito, o sea, todo, todo. Nosotros nos Sí. quedamos sin ningún O documento. sea, si nos llegamos a quedar por ahí, nadie sabe quiénes No somos. sabían quiénes éramos. Okay. ¿Y por qué hacían eso? ¿Tú sabías? No, no sé, pues, porque ellos decían que no podían decir que eran colombianos. Ah, porque si nos cogían decíamos que éramos de otro lado, pero no colombianos. No, en ese momento no habían dicho eso. No, Okay. en ese momento todavía no. Eso fue después que llegamos a Okay. otro destino. Entonces nos quitaron todo y el coyote tenía el pasaporte, tenía todos nuestros Tarjetas de papeles, crédito, todo. seguro de Colombia, el seguro de salud, todo, absolutamente todo. Ellos se Okay. quedaron con todo. ¿Y de ahí a dónde llegamos? A una, es un pueblo, pues llegamos a la madrugada y hacía frío, un poquito de frío. Una casa nomás de linda, como muy, pues muy desierto, una casa Okay, bonita, okay. amarilla, me acuerdo mucho. Y yo dije, ay, vamos a dormir cómodos, voy a descansar. Y nos pasan por, cuando entramos, era un pasillo y empecé a ver uno la casa bonita, la sala aquí, Sí, patio, sí. patio, pero nos siguieron entrando y entrando y entrando más. Y ya ahí empiezan a ver cuartos y cuartos y es con camarotes y es donde me imagino que camuflaban. En esa casa tenían camuflado.
y era horrible, o sea, era sucio, era esa feísimo. esa fue la primera casa que llegamos, Sí, esa que fue la primera. dormimos en el colchón de abajo con un pocotón de gente. No, no, esa casa no no. era? No, Ah. estábamos solamente nosotros, pero eso era muy sucio, ni siquiera se podía uno O lavar la sea, se boca. notaba que había, Siempre, pasaba gente ahí todo el siempre tiempo. Y ahí dormía nos gente. quedamos una Por eso noche. teníamos que llegar a la madrugada y Ok. sin que nadie nos viera. Y entonces nosotros llegamos ahí, nos quedamos una noche. 2 noches. 2 noches sin saber de nada. No. Ahí. Y ellos tenían en el patio que separaba la casa que era como el main, como la, ¿cómo se dice eso? Como lo que es, o sea, la casa principal. Ajá. Y la parte de atrás había un patio y tenían muchos pájaros, Ok. en jaulas muchos. Y yo no entendía porque además olía mucho a popó de pájaro. Y yo no entendía por qué, porque es que eso, como ellos ¿Visual? cantan todo el tiempo, cantan, entonces no se alcanzan a escuchar voces ni nada de la gente que está ahí. Pero eso lo vine a entender después, ¿no? O sea, mucho tiempo Ok, después. sí, eso era estratégico tener los Todo lo, pájaros ahí. todo lo que ellos hacían no era casualidad, porque yo sí siento que ellos eran una banda, siento no, lo que viví, una banda muy, muy organizada. Pues claro, sí. Entonces de ahí nos quedamos 2 noches y ¿para dónde nos fuimos? ¿O cómo nos fuimos? Ay, creo que de ahí nos movieron, nos llevaron como para el centro de Aguascalientes que estamos hablando, ¿verdad? Sí, estábamos en Aguascalientes. Ay, ya no me acuerdo muy bien. Creo que nos llevaron a un sitio donde un señor que nos explicó cómo iba a ser esa noche la ida, o sea, acercándonos más a la frontera. Sí. Él nos explicó, un señor de cabello largo, nos explicó y nos dio mucho dinero en pesos, muchos sí, mexicanos. Pesos mexicanos, Sí, ok. muchos. A cada uno de nosotros nos los entregaba para que si nos paraban, porque había muchos retenes, tuviéramos que pagar. Entonces ahí nos dieron como Como, el training de todo lo que iba a pasar, como la información de lo que iba a hacer. ok, entonces nos dieron y nos cogimos, o sea, carro para el nuevo sitio. ¿O cómo? No, nos llevaron yo seguía con mis maletas igual, y nos llevaron a un sitio en el pueblo, en ese pueblo, y nos dijeron, vamos a esperar a que llegue un camión. Y nosotros en Colombia camión es un truck grande, ¿no? Sí, una troca. Ajá. Y ellos, el camión es un bus, Un o bus. una guagua, como le llaman en Sí, otros sí, lados. un bus normal. Entonces, pues yo no entendía y cuando pues pensamos que éramos solamente nosotros, ¿no? Y que nos estaban esperando ahí. Y él dice, cuando ese camión pare, yo les aviso, ustedes tienen que correr y usted se tiene que sentar en esta silla. O sea, toda la información, todo como Yo tenía como que ser. que me acuerdo de eso. Sí, claro. Y tú me decías que no somos colombianos y a mí se me olvidaba de dónde Sí. éramos. Ellos nos decíamos que teníamos... Ya ahí nos encontramos con esas personas, sí. Y ahí nos decían que teníamos, si nos encogen o nos preguntan, nosotros somos ¿de dónde? Primero que yo no conocía a su papi. Ah, sí. Ni su papi nos conocía a nosotras. Y que nosotras éramos las esposas del chofer. La esposa del chofer y tú eras la hija de él. Y entonces él me dio como el jacket de él para que yo me tapara y para que durmiéramos. Imagínate, yo olía. Entonces tú eras tapada con esa cosa. Claro, en la noche ¿Y para qué dormir, más? porque además eso fue carretera, eso fueron muchas horas de carretera. Nos recogieron como a las 10 de la noche y llegamos como a las 9 de la mañana del otro día. Es lo que yo me acuerdo, o sea, es lo que Sí, más sí, o menos. sí, sí. Y ahí en el bus, o sea, mi papá, mi tío solo y nosotras dos. Sí, no nos conocíamos, ninguno nos conocíamos. Y ahí hubo un momento donde nos pararon Muchas al bus, veces, ¿verdad? muchas veces ellos dijeron que, primero fue muy chistoso porque cuando dijeron que era el camión, pues bájense rápido y corran al camión. Y yo pensamos que era solamente nosotros. Y salían de todas las esquinas un pocotón de gente a montarse, claro. Y entonces, pues claro, llegaron todos a montarse en el camión, en el bus. Y pues cuando yo me subí, porque pues obviamente yo iba con la niña y con la maleta y guardia, entonces pues iba incómoda. Cuando yo me subí ya el puesto mío estaba ocupado. Y entonces Paula me decía, este es el de nosotras, mami, este es el puesto de nosotras. Y yo le dije, pues no, vamos hasta donde encontremos un puesto. Y pues como claro, todos se montaron primero, pues yo fui de las últimas. Cuando yo pasé vi a su papá, vi a su tío, y me hacían caras que me devolviera y yo, está ocupado. Y entonces cuando llegué y me senté atrás, se para uno de los señores, que seguramente ya no... Porque es que a nosotros nos recomendaron, además se pagó mucho dinero. O sea, pagamos mucho más dinero que pesar todas las demás personas que estaban ahí. Sí, sí, como para estar Un poquito privilegiados. más... Entre comillas, un poco más. Claro. Entonces cuando él me vio, entonces dice, ¿usted qué hace aquí? Yo le dije, no había puesto. Yo le dije que era la primera.
A usted le avisaron, entonces ya... Y se fue y para el otro. Y los paró de mala manera, más porque eran bruscos, eran groseros. Los pararon de manera, cállate que ustedes no tienen que estar acá. Y entonces ya nos sentamos. ¿No son hombres? Eran todos hombres, eran todos, solamente había mujeres, había una mujer, la niña y yo, nadie más. Y éramos pues un bus como de 40 personas, más o menos. Sí. Y entonces de ahí, ¿a dónde nos íbamos? O sea, a otro sitio. A Zacatecas. A Zacatecas. A la frontera, porque ya de ahí nos caminaríamos el desierto. Ok, entonces llegamos a Zacatecas, llegamos a una casa. Horrible, sí. Esa fue la casa donde Sí. todo. Okay. Y a nosotros nos trataron bien en el bus, por ejemplo, como eran vanes, entonces el chofer, porque ellos llevan chofer y como son muchas horas, tienen como 1 o 2 personas que lo reemplazan para manejar, al piloto, pues. Y entonces, como veían la niña, entonces nos regalaban, nos daban chocolate, Coca-Cola, hartas cosas por van. O sea, nos trataron y a los demás no les daban nada. Y, o sea, la gente sin tomar durante muchas horas nada, pero pues solamente pues, recibe y recibe. Pablo me decía, ay, tan amable ese señor, ¿cierto, mami? Yo era chiquita, claro. Y de ahí nos pararon como 3 veces. Ellos dijeron, van a haber 3 o 4 retenes. El último es el más peligroso. ¿Y por Sí, qué? Porque ya se está acercando la frontera. porque se está y entonces ya la policía es un poco más dura y piden más dinero, porque pues... Bueno, entonces llegamos a esa casa, porque yo de alguna razón me acuerdo de esa casa. Bueno, entonces nosotros llegamos a esa casa y cuando llegaste a esa casa, ¿cómo era? No era una casa, llegamos a la frontera, después de muchas horas de estar en ese... y de mucho... y de mucho... y de muchos inconvenientes, porque además en la última parada de ese bus bajaron a su tío y a su papá. Ah, sí. Y ellos dicen, claro, es peligroso, porque si no los quieren dejar volver a subir al bus, no. Se los llevan. Pero yo me acuerdo que ese señor, el coyote, fue muy intermediario, él bajó y habló y pagó, y los dejaron volver a subir. ¿Y yo me asusté o yo estaba dormida? No, tú decías, bajaron a mi papi, bajaron a mi papi. Mi tío también lo bajaron, porque no bajaron a todo el mundo, eran a ciertos, claro. Igual porque ellos me imagino que también físicamente eran diferentes. A todos, claro, a todos eran muy diferentes, sí. Y entonces, cuando llegamos allá, el señor, el del bus me dijo, ay, mucho gusto, todo bien. Entonces ya cogió su jacket y nosotras, bueno, tienen que bajar y tienen que montarse rápido a un carro que viene, que los va a llevar. Entonces, eran varios carros, pero como jeeps viejos. Sí. Y nos montamos ahí y ya eso era desierto. Y pobre, o sea, eso se ven casas, pues, o sea, muy pobres, muy pobres. Y de ahí nos montamos y yo me fui contigo adelante y con otro señor y el chofer. Y atrás iban más personas, yo me acuerdo si su papá iba ahí, no sé, no me acuerdo. Y yo escuchaba cuando ellos hablaban, ay, allí vive un federal, allí vive otro, no sé qué. O sea, como que vigilaban, pero pues me imagino que les pagan para eso. Pues igual eso es trata, ¿no? Sí, sí. Sí, más uno no tiene nada lo de uno y todo eso. Entonces, nosotros, bueno, y llegamos a, que usted dijo que no es una casa, como, o sea, ¿cómo era? Eso era... 4 paredes y un techo. Ah, bueno, 4 paredes y habían 2 cuartos, ¿no? 2 cuartos, sí. Y un baño. Ok, entonces nosotros llegamos ahí y había un poco de... Terrible, terrible. Cuando abrieron la puerta fue terrible. Mucha gente. ¿El Hombres, olor? solo hombres. Hombres y el olor era terrible porque imagínense, está haciendo mediodía, más o menos como 11 de la mañana, en pleno sol, y olía terrible y eran pues personas que no se veían, como dice uno, de gangas, porque había muchos centroamericanos que desafortunadamente tenían que ver con las gangas, con lo que pasaba en El Salvador y todo ese tipo de cosas, claro, y eran peligrosos y andaban armados y todo eso. Pero igual ellos respetaban a los coyotes, ¿no? Los que mandaban, porque también los trataban duro, no era que fuera fácil, el trato para ellos era feísimo. Entonces cuando nosotros llegamos, pues fue muy impactante porque fue bastante brusco, o sea, el entrar y cómo nos observaban y entonces el coyote le tocó hacerse al coyote le tocó hacerse uno adelante mío y otro adelante detrás, y su papá y su tío y todo eso, porque sí fue pesado el ambiente. Y cuando entramos nos llevaron directamente A uno de los cuartos. A uno de los cuartos y en un colchón. Ya no está... Pues, todo estaba ocupado, no había espacio, habían como 50 personas ahí, Ok. hacinadas. Entonces el tipo fue que dijo, párense ustedes y déjenlos sentar a ellos. ¿Y éramos los 3 o los 4? 4. Los 4 en un colchón. Sí, claro, en un pedacito, en un espacio, En no un que pedacito todo de estaba un colchón. ocupado. Sí. Y de ahí, yo sí me acuerdo de que nosotros, pues, ¿cuánto tiempo nos quedamos ahí?
primera vez? 2 o 3 noches, no me acuerdo 2 o mucho. 3 noches. Y nosotros entonces llegamos ese día y tú querías bañarte, ¿no? Tú le habías dicho a mi papá que te querías. Sí, 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 fue feo. Porque no nos habíamos bañado desde que habíamos salido. Sí, correcto. Entonces, y ya llevamos como 3 días Ajá. sin bañarnos, sin nada. 3 sí, más o menos 3 o 4 días, sí. Sí, entonces yo dije que yo pues no me bañaba en el baño porque es baño... O sea, tú entraste al baño y... No se podía usar porque el baño todo era sucio. Y el agua de la ducha, de la tina, de donde uno se bañaba, pues eso tenía agua dañada. Hasta, o sea, si yo me tenía que bañar, tenía que, como en Poner esa los tina, pies. poner los pies ahí que me llegaba como hasta la rodilla el agua sucia. Ah, Pues entonces yo no quise. Y su papá me dio con uno de los coyotes y les dijo, es que mire, que mi esposa y mi hija se quieren bañar, ¿será que nos puede ayudar? Ta, 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 ta. Y él Mi dijo, papá- bueno, sí. Entonces se fueron y compraron cloro, jabón y él destapó ahí y arregló. siendo mi papá como es, A cada quien, sí. él organizó y limpió ese baño. Es y lo para dejó. que nos bañáramos, claro. O sea que dentro de todo los señores hicieron su función. O sea, Se portaron estaban pendientes de súper ustedes y bien. todo dentro de Claro, y es que también hay una cosa. Yo tendría 22 años, 23 años, Claro. y de todas maneras ellos cuadran con las chicas que pasan por ahí y ellos piden quedarse con ellas. Entonces le ofrecen, porque de hecho me ofrecieron de todo para que pues, me quedara ahí, con alguno de ellos, o sea, feo. Oh, sí. Mm. Y entonces nosotros, yo sí me acuerdo de eso, cuando nos estábamos bañando, Porque es que nos íbamos a bañar todos, y yo dije, no, yo solamente me baño con estaban Vane. con mi papá. Sí, pues porque él dijo, es peligroso, tenemos que entrarnos a bañar todos. Sí. Y yo dije, pues ¿cómo nos vamos a bañar todos? No, bañe usted primero y después nos bañamos nosotras dos. Y ahí empezó todo. No, pues nos entramos a bañar y ya nos habían comprado, bueno, yo tenía mi champú, mi acondicionador, el tratamiento, pote, todo eso, claro. Claro, y entonces nos entramos a bañar y cuando nos estábamos bañando las dos rápido, claramente que rápido, Vane, vamos a bañarnos rápido. Cuando Vane dice, ¡ay, hay uno ahí! Y señaló enfrente. ¡Ay, mami, aquí hay otro! Estaban forzando la puerta para entrarse y como era una casa, una casucha, o sea, 4 paredes en madera y pues obviamente estaban espiándonos todos para entrarse en el baño. Cuando pues yo empecé a gritar porque claro, ya, y no sabían, ¡ay! Pues el susto, nosotras dos en la ducha. Y empezamos a mirar y sí, claro, y revoloteaban como locos, como locos. Y entonces ya empezamos a gritar, porque los coyotes se habían ido en ese momento. No había quien estuviera responsable ahí. Entonces empezaron a gritar y llegó el papá de Vane con el hermano y pues él, pues como a enfrentarse con todos, ¿no? Como a qué pasaba. Entonces como que se calmaron y no siguieron así, pero pues fue peligrosísimo. Donde hubiéramos estado solas o algo, pues hubiera sido terrible. Sí, claro. Y entonces ya nos bañamos y esa noche... No, pues nos después de eso me tocó que hubieran como 4 vigilantes ahí para poder terminar de bañarnos y salir claro. Y, Ya y salimos. ahora siempre al lado de mi papá Sí, todo el tiempo. y mi tío. Y nosotros nos fuimos a... nos quedamos esa noche y comimos, ¿verdad? Sí, sí, Ahí, sí. o sea, Su para papá como- pidió preparar que si Sí, podía y también. quiero también como explicar cómo se veía. Entonces era un cuarto donde había muchos colchones y habían cuántas personas en ese cuarto donde nos estábamos nosotros, como unas 20. 20 o 30 tal vez. Sí. Ahí es donde me dicen los amigos. Sí. Ok. Porque esa primera noche sacaron como al coyote alguien le contó de lo que había sucedido, Ah, la del baño. del baño, de lo que Ok. había pasado con nosotras, entonces él llegó bravo y que le dijéramos quién de ellos era y quién es y todos son iguales. Todos eran parecidos. Dije, no, yo no me acuerdo de nadie. Y uno, Porque, pues, metido porque ahí los, asustado. claro, Ujú. además porque los iban a llevar, se los iban a llevar. A los que intentaron, pero pues eran muchos, eran todos. O sea, y finalmente entonces se pusieron bravos y ellos sacaron como a unos 20 o 30 de ellos, ¿no? Como a unos 30 más o menos los sacaron y esa noche se los llevaron. Y entonces ya quedamos más tranquilas porque quedó más desocupado el espacio y los que estaban eran unos muchachos, pues habían solamente 2 chicas, ¿no? Con nosotras, Sí, 2 sí. niñas, que no me acuerdo mucho, tendrían por ahí 17 años tal vez, y nosotras 2. Y ya los que se quedaron pues fue diferente, ya eran más, o sea, era diferente, querían trabajar, hablaban de todo y hablaban mucho con Vane, Vane jugaba con ellos bastante. Porque yo era la monchita. Sí, Vane iba y entonces jugaba cartas con ellos y luego iba y cantaba con un muchacho que tenía una guitarra y luego se iba para el otro grupo. Y mucha de la gente que, por ejemplo, estaba ahí ya había estado. por llevaban varias semanas. llevaban 2 meses, llevaban 2 un mes, claro, viajando. O sea, me imagino que ellos pagan y. Contaban que los montaban en buses, que los camuflaban debajo, que iban acostados
y que era terrible, sí, ellos contaron muchas cosas, muchas. Y de ahí, o sea, nos quedamos de pronto 1 o 2 noches o 3 noches. Sí, no me acuerdo. No, pero y cuando ya nos íbamos a ir, ¿cuál era como la siguiente fase? La caminada, teníamos que llevar cada uno 2 galones de agua. Y ahí mismo en la casa nos explicaron. Nos llevaron en una van. Ajá. Y nos explicaron a dónde íbamos a llegar, como a otra casa en otro lado, dónde íbamos a agarrar los galones de agua que nos iban a entregar ahí y dónde más o menos era que teníamos que ya dejarnos como cruzar un sendero y ya de ahí era el desierto. Y por ejemplo, nosotros con todas esas maletas tuvimos que dejar algo. Ahí, esa noche, en esas 2 noches, no me acuerdo cuántas fueron, pues claro, me tocó porque ya no podía cruzar con mi maleta de mano, que estaban muy de moda muy de moda las de rueditas. No, pues ya no podía pasar eso. Entonces yo solamente dejé una mochilita y regalé todo lo que tenía. Y la chica, ay, gracias, gracias. Yo regalé todo, pero pues esa noche que fue terrible, la primera noche, por el frío. Porque yo no sabía que eso se iba a poner tan frío. Y ellos usaban cobijas, pero es que era muy sucio, los colchones eran muy sucios, las cobijas. Y eso no no, eso era terrible. Y entonces cuando un muchacho me dijo, ay, mire, yo le quiero regalar esta cobija para que usted se tape esta noche porque aquí hace frío. Yo le dije, no se preocupe, tranquilo. Tranquilo que a mí, no, si a mí me da un calor en la noche. No, de verdad que va a necesitar la cobija. Yo le dije, no se preocupe, yo tengo de todo en esta maleta. Y a las 8 de la noche apagaban las luces. O sea, todo el mundo tenía que acostarse a las 8 de la noche. Apagaron las luces y 10 de la noche, y 10 de la noche estaba congelada literalmente, porque la temperatura baja, pues es el desierto. Era terrible y no estábamos preparados para ese frío, para nada. Entonces éramos como todos arrunchados, bien pegaditos, Vane casi que encima de nosotros para tratar de todos coger calor, porque era terrible. Y yo decía, ay, que me pasen esa cobija que me prestaron, ya la cobija sucia. Ya la habían rifado, ya no podíamos hacer nada. Creo que su tío sí alcanzó a recibir una cobija. Sí, claro, y él sí se arropó y yo. Pero no, sí fue terrible, fue bastante desagradable eso. Y de ahí me enfermé. Y entonces, ahí ese día, como ya nos íbamos para caminar y ya sabíamos que íbamos a ir a empezar a caminar. Sí, ya nos habían dicho. Entonces tú dejaste maletas, regalé todo, sí, les regalé a todos los chicos que habían ahí. ¿Y qué terminaste dejando? El acondicionador, el tratamiento. Antes muerta que sencilla. El tratamiento del cabello, el jabón, todo eso. Ok. Y entonces ustedes le dijeron, porque ahí fue donde compramos las cosas del frío también. Ellos no las regalaron, ellos te las regalaron a ti. Okay. Porque tú no tenías nada para el frío, para arriba. Entonces te compraron guantes, gorros. El día es súper caliente y en la noche empieza mucho el frío. Baja la temperatura, sí. Entonces nosotros llegamos a la van, ¿verdad? Llegamos a la van con la... Nos explicaron cómo teníamos que sentarnos, primero que todo, en la van. Porque éramos como 30 personas en una van. En una van como de esas blancas que... Ajá, que usan para pintura y para ese tipo de cosas. Yo iba a decir para robar gente. Sí, entonces ahí y decían cómo teníamos que acomodarnos. Y ya después entonces dijeron, listos, estamos ready, ya todo... Porque nosotros nos íbamos la noche anterior, una noche antes. Okay. Pero yo decía, ay, por favor, yo me quiero ir, vámonos ya, yo no quiero estar acá. Pero no hubo espacio. Y se llevaron al otro grupo. Y ese grupo no pudieron recogerlos en el desierto. Ellos tuvieron que pasar toda la noche congelados en el desierto. Porque no sé qué pasó. Pues es que depende, ¿no? Depende de la policía, de pronto todo eso. ¿Todo ese grupo se quedó en la noche? Toda la noche ellos aguantaron frío. Pero el coyote era fuerte. Porque él igual era el que les decía cómo arroparse, cómo estar. Pero eso es terrible. O sea, el frío es terrible. De hecho, del frío que yo aguanté esa primera noche y de todo lo que sucedió, a mí me dio una gripa terrible. Y como yo no comía, pues porque siempre nos llevaban, igual eran formales, y llevaban la comida, llevaban tortillas, ¿se acuerdan? Sí. Las tortillas y con pollo y picante. Y entonces yo agarraba alitas de pollo, porque pues a mí era la primera que me ofrecían, pero yo era la que estaba ahí. Entonces yo empezaba y les separaba a ellos. Entonces yo decía, este es lo mío, entonces lo mío, y yo se lo daba a Paulita, porque Paulita come bastante bien. Ajá, Vane come bien, entonces yo le guardaba a ella y al papá, y yo no comía porque no me gustaba, o sea, porque ya empecé a sentir la crisis y la preocupación de lo que estaba pasando. O sea, ya me cayó el 20, como se dice, y entonces me asusté muchísimo porque dije, pucha, pues no sabemos qué pueda pasar.
Entonces llegamos a la van y entonces en la van todos estábamos sentados como... Organizaditos, bien sí, bonitos. todos, Sí. no habían sillas, ¿verdad? Ni nada, o sea, No, era en la no había lata. silla y en era en la lata, entonces cada uno nos sentamos como así y el otro encima del otro así, como, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces yo era, obviamente, encima tuyo. Sí, todo ¿Y el tú tiempo. con mi papá? No, O así no, como... eso no, eso lo montan a uno diferente, sí. Y entonces nosotros, 20 personas así en la latica de van y llegamos a un punto en el desierto. Al punto donde nos habían dado la noche anterior, que era recoger los 2 galones de agua. Okay. O sea, que nos decían, por nada del mundo pueden botar los O galones sea, de agua. boten todo menos los galones de agua. Sí, no y lo pueden primero botar. que botaste eso fue el galón de Claro, agua. porque yo estaba enferma. Tú no Yo tenía una podías- gripa terrible, yo no quería nada. O sea, nada de nada. Es más, cuando llegamos, nos dijeron que nos dieron los galones y nos dijeron, ahora sí, corran, pásense por aquí debajo, porque es una cerca con alambres de púa, pásense por ahí y van a encontrar, después de cierta caminada corta, de unos, no sé, media hora o menos, no sé, van a encontrar como una parte de cemento redondo y lo demás son los arbusticos secos del desierto. Ahí esperen que ahí los vienen a recoger. ¿Y quién, o sea, caminando para ir al recoger? O sea, ¿llega otro coyote? Sí, pues nosotros pensamos que llegaban, no sé, en un carro, en alguna cosa, y no, cuando nos dimos cuenta llegaron 2 coyotes, unos señores muy grandes, muy altos, muy acuerpados, ellos fueron los que llegaron ahí a recogernos, y uno de ellos ya estaba con el otro equipo, ¿no? Okay. Y ellos salieron de la nada, pues nos hicieron esperar mucho además. O sea, y era un desierto completo ya. Ya estaba el desierto, sí, ya ahí es linda el desierto. Y nos hicieron esperar mucho siempre. Y yo decía, pero ¿a qué hora van a venir? Porque nos dejaron como ¿Horas? nos dejaron como a las 3 de la tarde y nos recogieron como a las 7 de la noche, 7, 8. Y ya estábamos desesperados porque ni siquiera teníamos dónde sentarnos. Entonces ya uno se empieza a sentar en el piso, pues yo llevaba mi Encima de las maletincito, claro, pues la maleta que yo llevaba, entonces ya me recosté ahí. Y efectivamente como a las 8, porque ellos tienen que esperar a que baje el sol. Pero entonces viene la otra parte que es el frío. Entonces empezamos a caminar y ellos nos dijeron, vamos a caminar en línea, uno detrás de otro y es rápido. El que se quede se pierde, porque nosotros somos 2, no nos vamos a devolver, no hay nadie que los esté esperando. El que no se quiera ir, diga de una vez, y así es que lo hacen. Por eso hay gente que dice, es más, yo cuando empecé a caminar con 2 galones, no había comido, había bajado ya. Porque era un galón para mí y un galón para ti. Sí, correcto. Yo ya había bajado muchísimo ya de peso, porque ya llevaba como unos 6 días y yo no había comido nada. Y con el frío que aguanté, pues yo iba súper enferma. Entonces llegó un punto en que yo me empecé a quedar y me empecé a quedar del grupo. Que es lo que a uno le dicen, no haga eso, porque el que se queda, pues cuando se va, cada quien anda pendiente de cada quien. Entonces, si usted se queda atrás, entonces yo me acuerdo que el papá de Vanessa se iba para atrás y me decía, tiene que caminar más rápido, no se puede quedar, pero era que yo no podía. Ahora nos dijeron, ¿Y cuántas horas empezamos a caminar? eran 8 horas de camino, 7 horas más o menos, 7 y algo. Y éramos Caminando, como 20. pero 30 caminando a buen ritmo, o sea, no era relajados, Sí, o sea, no era que así. si hubiera sido lento hubieran sido muchas más horas. Se hizo 8 horas y uno detrás de otro, detrás de otro. Sí. Tú con los 2 galones conmigo, me imagino que una maletica o algo así. Sí, la de los acondicionadores y todo. Y mi papá con las maletas y mi tío Hernán. Sí, también una con- maleta pequeña llevaban ellos cada uno, sí creo. Pero, ok, y entonces caminamos y 8 horas. ya en No, la porque, noche. porque pasaron muchas cosas igual. O sea, cada vez que yo sentía un helicóptero teníamos que tirarnos ellos al nos decían. piso o cuando habían esas como que el piso está quebradizo, hay como unas laderas, no sé, como unos huecos, pues, o sea, Ajá. como si se abriera la tierra. Ajá. Entonces por ahí nos teníamos que meter y esperar a que ya pasara el helicóptero o lo que sea, porque es lo como me imagino que el, sí, mirando y revisando, claro. El ice. Ajá. Entonces nosotros caminamos y a dónde llegamos. Y en esa caminata fue donde yo... No, en esa caminata fue tremendo, en esa caminata pasaron muchas cosas, claro. Ok, y entonces ahí es donde te digo, o sea, nosotros en la mitad de la caminata yo me cansé. ¿O tú qué me Un decías? ratico, no, porque como siempre te decía, vamos a caminar mucho. Y a Vane le dije, vamos de paseo, pero este paseo es de caminar, tenemos que ayudarnos, no te puedes cansar y no puedes llorar, no puedes hacer berrinche, como decimos en Colombia, no puedes Sí. comportarte mal, hay que comer lo que haya, lo que nos den y nos toca tener mucha paciencia, no puedes portarte mal porque acuérdate que vamos a donde tú quieres ir. Pero igual digamos, o sea, tú te preocupabas porque yo tenía 5 años. Claro, tú eras bebé, Y claro. caminar 8 horas. O sea, Claro. y tú, o sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Hablaste No, con mi porque papá yo, de eso? sí, no ¿Preocupados? hablamos nada de eso.
No, éramos mudos, nosotros casi no hablamos en nada, no nos dijimos nada. Están cada uno como procesando Sí, su cosa. correcto. Pues porque, por ejemplo, yo es decir, ¿en qué me metí, no? ¿A dónde llegué? Porque, o sea, porque la verdad sí es arriesgar todo, o sea, la vida, o sea, era difícil. De ahí yo llego a un punto en que dije, yo ya no puedo seguir. Caminando. Sí, yo no puedo seguir porque no tenía aliento, es que no podía. Estás enferma. Sí. Claro, y además me daba tos y uno no podía toser ni nada porque en el desierto, pues, el eco y todo eso, entonces ya no puede llorar, no puede toser, no puede nada. Pues entonces yo me sentía mal y yo me quedé, y entonces el papá de Vane se preocupó y fue y habló con el coyote. Y le dijo, ¿qué hacemos? Porque la mamá de Vane ya no puede seguir, ella está mal. Y entonces dijo, no, ya caminamos 2 horas, ella no se va a poder devolver, no hay quien la recoja, ¿se acuerda que yo les dije? Entonces el Señor me dijo, venga, hágalo por su hija, hágase acá, véngase con nosotros. Yo sé que es difícil, pero todo se puede, venga con nosotros. Y la niña era así, mami, venga con nosotros, no te quedes atrás. Y ella era, pero Vane era como si fuera en un paseo, literal, fue así. Ella, como si estuviéramos en una excursión por allá, de las tantas que hemos ido. Y entonces ella corría para un lado, corría para el otro, el coyote, porque hubo un momento en que ya pasaron como 5 horas, 4 horas y Vane estaba cansada de caminar. ¿Y yo dije algo? Sí, mami, estoy cansada. Porque entonces, claro, y como ellos también fueron muy queridos, la verdad, conmigo, y entonces me decían, esperemos 5 minutos y descanse, tome aire, tome un poquito de agua. O sea, ¿cada cuánto decían? Okay, No, muchas veces, pero paramos, alcanzamos a parar. Okay. Claro, pero nos parábamos y yo me sentaba en el piso, en la tierra, para poder descansar el cuerpo, porque era que no tenía energía, no había comido, tenía gripe. Entonces ponía yo las manos en el suelo y 1 minuto después tenía que quitarlas porque el frío era terrible, o sea, era demasiado frío, muy frío. Pero entonces caminaba y uno sentía la brisa y eso que ellos nos habían regalado suéter, nos habían regalado guantes, nos habían regalado gorros, todo para poder, a nosotras únicamente, ¿no? Porque no lo hicieron creo que con nadie más. Sí. Entonces yo me cansé y el coyote El coyote ayudó, como era grandote, puso a Vane como en la espalda y caminó como 1 hora con Vane. Ya después la bajó y como ella se había comportado bien con todos los otros muchachos del grupo y ella le regalaba cosas y se reía con ellos y hablaba, entonces la ayudaron a cargar, por ejemplo, una maleta que llevaba uno y otro, la ponían a ella en la mitad y caminaban con ella un buen rato. Entonces se portaban muy bien con Vane, sí, muy bien con Vane. Y entonces en esa caminata fue cuando ya llegamos a un punto donde teníamos que cruzamos linderos de haciendas de gente porque se notaban los establos, o sea, las divisiones de una tierra de uno y otra tierra de otro. Y uno veía allá donde están las vacas, los establos, cosas así donde comían y no se notaba que estábamos en propiedad ajena además. Toda la madrugada, fue desde las 10 más o menos, 8 de la noche. Y nosotros teníamos que cruzar muchas no, pero vallas, había ¿no? una específicamente donde esa fue la caminata donde tuvimos que cruzar ese fence. Sí. Ese fence. Sí. ¿Y eso fue casi ya lo último? Sí, ya casi estábamos llegando. ¿Y había un tren o no? La carrilera. La carrilera, pero no pasó tren, pero sí, estaba no, la carrilera. había una carrilera, entonces teníamos que pasar como que un fence que había con pullas. Un alambre de púa. Eso. Lo que pasa es que ellos dijeron que era un muro. Ah, ¿verdad? Entonces cuando dijeron que era un muro, yo me imaginé que era un muro de concreto. Y yo, pues ya eso es para cruzar allá. Me imaginé yo. Usted literalmente se imaginó. Un muro de cemento, de concreto. Es el de Trump, sí. Entonces, Y llegamos fue a una cerca de púa. Pero una cerca. Ellos también decían, rápido y sálvese quien pueda. O sea, no nos vamos a esperar. No podemos esperar a nadie. El que se quedó, se quedó. Porque pues me imagino que tenían el tiempo para llegar al sitio a donde nos iban a recoger. Entonces todo el mundo empezó a llegar a pasar, se empezaron a pasar por arriba. Sí, se saltaban o lo que sea, pero yo como estaba como medio enferma, como tan mal, entonces yo pensé, porque yo era la que estaba a cargo de Vane, pasar primero, entonces yo dije, voy a escarbar, voy así, la tierra, a quitar la tierra y yo paso por debajo. A mí se me hizo facilísimo eso. Y empecé yo a escarbar así, y Vane me ayudaba, ¿no? Entre las dos, y entonces pensé yo, paso primero yo, y luego Vane, pero yo llevaba el maletín donde llevaba mis cosas. Cuando yo cavé la tierra y me fui a pasar por debajo, se pegó el maletín que llevaba en el hombro, porque yo no lo quité, pensé que era más fácil así, y entonces como en el desafío, da de cuenta. Entonces cuando yo me fui a pasar, se quedó pegada la maleta de los alambres de púa. Entonces no podía ni no, pues quedé trabada, porque entonces yo le decía, ayúdenme, Pablo, le decía, no puedo.
Y entonces, entonces, finalmente como pude, me solté, pero pues arañándonos con ese alambre. Me solté Y todo el mundo estaba pasando y claro, rápido. entonces empieza rápido, rápido, y no podían hablar mucho, entonces solamente era el coyote el que decía, ¡hey, hey! Y entonces, claro, como en un momento en que yo alcancé a salir nuevamente del alambre, hasta me agarraban a mí porque yo De estaba... los hombros de para los- brincar. y ellos me ponían el pie y pasaban ellos, claro, porque, claro, y yo, ay, ¿qué pasó? Pues claro, me estaban machacando y yo estaba en el piso con Vane. Mi mamá se agachó y todo. Entonces después, finalmente me logré pasar yo, pasamos mi maleta y entonces llevamos, mami, pasa. Y entonces cuando yo, claro, porque yo iba más ¿Y yo groggy, pasé por yo iba debajo? groggy. No, porque cuando tú viste que yo pasé y viste que empezaron a pasar todos y todos, y no volviste a ver a tu papá, me imagino yo en ese bororo, porque eso son cuestiones de segundos, o sea, uno Y mi cuenta como si papá hubiera sido... pasó. No, él venía atrás, no sé qué pasó, pero él no estaba ahí. Entonces cuando Vanes se agarró del alambre Pero y- yo pasé por donde, por el no, río, no ¿o habías por pasado. Ah. Tú estabas allá, yo ya logré pasar yo después de 10 minutos. Y cuando llegué allá, ven, pásate. Y Vanes se pegó mucho al alambre de púa y a esas cuerdas y se le pegó toda la ropa porque era de la que ellos nos habían De lana. regalado, era de lana. Entonces, cuando ella empieza así, le empiezan a romper los guantes y la ropa y ella empieza y se empieza a desesperar porque se sintió amarrada, o sea, y no se podía quitar. Entonces empieza a gritar. No me dejes, yo, pasito, pasito, no grites. Y claro, Iván lloraba y yo, ¿cómo hago? Entonces ahí empecé porque no se podía agachar, ni yo la podía, pues porque no alcanzaba a agarrarla por arriba. Entonces y yo decía, ¿y ahora yo qué hago? Entonces pues fue ahí, y la gritería de Iván y todo, que llegaron los coyotes, al rato, al momento, me imagino que llegó su papá y entonces pues ayudar a, pasito, ¿qué pasó? No ha pasado nada, tranquila. Claro, y el guante y todo eso, toda esa ropa se quedó pegada de los alambres de púa. Pero finalmente pues ya quedó, sí, claro, no alcanzaba a pasar. Que no era muy alta tampoco la esta, pero pues igual, no, es que yo, cuando dicen una cosa y salen con otra. Sí, o sea, son términos que uno no sabe. Sí, claro. Y yo me asusté, pensé que Pues me iban a lloraste y dejar. todo, claro, y pues yo me asusté también y yo, ay, nos dejaron. Usted se vio sola. Nos quedamos, sí, claro, y eso porque todos obviamente pasaban. pasó Claro, en porque ellos menos eran... de un minuto todo eso. me Todo eso es imagino. rápido. Todos son muy queridos y nos ayudaron mucho, ayudan a caminar a Vane, pero en el momento en que dicen sálvese quien pueda, ahí no hay nada, nadie va a preocupar por uno. Y ya llega, ahí, ¿dónde fue como el destino final después de esa... ¿O qué más pasó? Llegamos a un sitio, me imagino que muy cerca a la carretera, a la frontera, es que no sé, la verdad no sé, porque nosotros salimos a Phoenix. Sí, recuerdo. porque ellos no nos muestran un No, mapa ellos no por dicen dónde nada, vamos. no sabíamos es- nada. Uno asumía. Y entonces ellos llegaron, esperen un momentico aquí, y ellos se iban. Y se escuchaba el coso de los aparatos con los que se comunicaban ellos, el ruido, eso. Y daban vueltas, y yo dije, algo está pasando. Y ya nos sentamos, porque era la madrugada. Y Iván se hizo encima de nosotros y quedó profunda, ya se durmió. Claro, ya había caminado muchas horas, eran 8 horas más o menos. Iban a ser 8 horas, yo creo. Y entonces ya se quedó profunda. Y yo le preguntaba a Javier, ¿será que pasó algo? Porque ya llevamos más de 5 minutos acá y no viene nadie. Y se veían las estrellas, el cielo estaba lindísimo. Y me decía, no, yo no creo que haya pasado nada. Y le dije, pero es que ellos están hablando. Y van y miran de un lado y miran por el otro y... Oh, esperen. Y pasaron yo creo que como 15 minutos, pero nos estábamos congelando. Cuando finalmente dijeron, ya, llegó. El que se montó y nosotros, y la niña, Vane dormida, para levantar a Vane. O sea, porque Vane es pesada, o sea, Vane era una niña de tamaño grande, en ese momento era grande. Pensábamos que iba a ser alta, grande, y entonces fue dificilísimo. Cuando ya logramos pararnos, vamos a la carrera y también toda la organización de cómo teníamos que sentarnos, pues eso se desaparece. Claro. Ya ahí no hay nada. Y a mí me tocó muy incómoda. Yo me acuerdo que el tío de van en un momento me dice, Diana, súbase con la niña porque es que lo atropellan. Y eso en una van, todo el mundo se quiere subir, pues casi que lo tumban a uno. Y yo me acuerdo que me dice, suba, monte. Y cuando yo vi a Vane ya estaba y era así parada, como un borracho, parada del sueño. Y entonces todos pasaban y la tropezaban y se acomodaban donde podían. Entonces, pero eso hablo de un sitio pues pequeñito, incómodo, pero era lo que yo... ¿Era una van? Era una van, claro, pero era la visión que yo tenía cuando Van ya la habían subido y yo estaba... Entonces ya finalmente nos pudimos montar y ya de ahí fueron otra vez, horrible. Ok, ¿y ahí cuántas horas al llegar a dónde? Nos demoramos unas 4 horas tal vez. Ok, en carretera, o sea, horrible. En el desierto. La sin van, luces. una van, la misma van así sin nada.
Y entonces ellos empiezan a hablar, a decir, por ahí, por aquí no, por allá, o pueden pasar, o lo que sea. Cuando arranca, esa van apaga las luces y empieza a montarse, a tirar por el desierto. O sea, se salió de la carretera y se montó por el desierto. La van con las luces apagadas. Y nosotros adentro. Y eso era así. Nos pegaban, saltábamos como salchichas entre ese carro. Era terrible. ¿Y así por varias horas? Claro. Y todos, ¡ah! Claro, porque cuando la camioneta pegaba, Pues se pega un era durísimo. Y además todos apretados en una van. O sea, era terrible. Éramos como, ¿cuánto? Como 20 personas entre una van. O sea, no, fue horrible. Incómodo. O sea, además, pues, digamos que su tío y su papá no quedaron tampoco cerca a nosotras. Era incómodo. No, fue terrible. ¿Y llegamos a dónde? No, llegamos a un sitio, un alto de una montaña, y cuando nos bajamos, bájense y acomódense. Y cuando nos dejaban ver, bien por allá abajo de esa montaña, se veía la migración, se veía parte, se veían las patrullas, se veía... Como por donde la gente literalmente cruza. O sea, No, como una estación de Ah, migración. ok. Entonces ahí estaban, sí, me imagino que ahí llevan gente, bueno, no sé, es la guardia, pues, la guardia, no sé. Y entonces, y ya después nos dijeron, acomódense otra vez, y fueron otra vez hasta que llegamos a Phoenix. Ya cuando ellos empieza a clarear, que ya son como las 6 de la mañana, entonces ya ellos otra vez vuelven a la carretera, y yo empecé claro, porque estábamos rendidos, o sea, sin dormir muchas horas, caminando, enferma. Vale durmió todo el tiempo encima mío, ella estuvo, gracias a Dios, pues pudo descansar. Y ya, yo me acuerdo que yo iba ya con la cabeza hacia arriba, y a mí se me salían las lágrimas, yo lloraba y lloraba, pero no yo, sino se me salían las lágrimas, era como un desconsuelo. Y además porque yo decía, ay, que se acabe ya esto, porque era, y eso que fueron solamente 8 días, ¿no? Yo bajé como 10 kilos, mínimo como 10, 12 kilos bajé en esa pasada, y era delgada Y igual. obviamente esto, lo que tú decías, esto no fue 8 días, sino nos quedamos como 2 semanas. No, fueron 8 días solamente. Fueron 8 Nosotros días. en total nos demoramos 2, Ok. 4, unos 8 días. Sí. En pasar. En la travesía, claro. Desde que nos fuimos de Colombia Ajá, exactamente 8 días. a llegar. Y ahí ya estábamos cerca para llegar. Llegamos a un sitio, a una casa, y nos hicieron bajar también, obviamente todas escondidas, y ahí nos quedamos solamente nosotros, y ya separaron a la otra gente y los mandaron. Y esa noche dormimos, no dormimos ahí. Llegamos ahí al apartamento, un señor nos atendió, nos ayudó, pero no sabíamos cómo marcar, entonces tratamos de comunicarnos con la familia de Javier, que ellos nos andaban buscando también, el abuelo de... O sea, porque, como para explicar, nosotros no teníamos nada de comunicación con la familia y la familia tampoco con nosotros, entonces los de Colombia tampoco y los de Estados Unidos. En 8 días nadie sabía dónde estábamos, ni con quién estábamos, ni nada. Y entonces, ¿pudieron contactarse con la familia ahí? No, nosotros no supe. Un señor, un muchacho ahí como medio malacaroso le prestó el celular a su papá y marcaron, pero su papá no sabía indicativos ni nada, o sea, no supimos cómo marcar, cómo era el teléfono, entonces no se pudo comunicar. Y pues de ahí seguir hasta donde hasta el destino final, que eran Los Ángeles. Okay. ¿Y cuando llegamos, estábamos en Estados Unidos ya? ¿O Sí, no? en Phoenix. Claro, ya están en Phoenix. Tú dices Phoenix, sorry. O sea, cruzamos caminando 8 horas, la van 4 horas y ya. Sí, lo de las Más o horas, menos. No de yo las solamente horas. me acuerdo la X caminada que sí tiempo. fueron esas, pero ya entre noches y cuántas noches pasamos en un día en otro, en una casa y en otra, ya es difícil, o sea, ya como que se borra. Y las horas, pues sí, más o menos también, pero sí. Y era eso. llegamos a Phoenix y ahí nos quedamos en... Yo sí me acuerdo de una van cuando yo empecé a ver como muchos... Los signs Los signs más que... Yo no sé si... no, porque tú estabas dormida. Pero en cierto punto me acuerdo de como puentes, muchos puentes. Eso fue ya llegando a Los Ángeles, pero ya tú ya estabas despierta. Ok. Sí. Sí, porque yo me acuerdo cuando estábamos llegando a Phoenix, a esa casa de ese segundo nivel, ese apartamento donde nos quedamos, que yo veía 7-Eleven, cosas así, yo no... ya estoy, ya como que estamos acá, pero nadie decía nada. Nadie, absolutamente nadie decía nada. No estábamos todavía con todo el grupo. A nosotros nos dejaron en ese apartamento ahí en Phoenix, e intentamos llamar y no nos pudimos comunicar. Y en la tarde, en la noche, volvió unos señores como en una Toyota de doble cabina. Y entonces me dijeron, usted se va a ir a acomodar aquí, como en ese espacio que hay entre cabina y otra. Usted se va a ir ahí con su hija y los otros tres, porque estaba su tío, su papá y otro muchacho más que creo que dejaron ahí, no me acuerdo. Ellos se van a ir atrás. Y se tienen que ir o sea, no pueden dejarse ver. Y así nos pasaron, también fue desde Phoenix, o sea, yo no me cuenta cuántas horas son, ni fueron en ese momento. Pero De Phoenix a Los Ángeles. Hacer como 4 horas. Más o menos, sí, 5 horas, no sé. No sé.
Pero pues más o menos fuese de incomodísimas también ahí porque eso era muy pequeñito el espacio. Y llegamos a Los Ángeles. Y llegamos a Los Ángeles en una casa. A un apartamento, a un sitio lo más de bonito, un complejo de apartamentos bonito. Y yo dije, ay, ahora sí vamos a dormir bien. Entonces, cuando llegamos allá y abren la puerta, era otra vez otra cantidad de gente, de muchachos, sobre todo muchachos. Por ejemplo, era como en un neighborhood súper normal, bonito. Bonito, sí, uno no, chévere. ¿Y cómo se estacionaba el carro? ¿Como en un garaje? Sí, aparte, o sea, lejos de ahí uno caminaba, porque no nos llevaban a todos a la vez, ¿no? Igual nosotros ahí solamente íbamos 4. Ajá, sí. Pero cuando llegamos adentro del apartamento, en el cuarto había mucha Sí, gente. era muchísima gente, el baño estaba ¿Como horrible. 20, 30? Uy, sí, terrible, sí, terrible, terrible. Ah. Había mucha gente y yo intenté entrar al baño y tampoco me dio miedo. Yo dije, no, yo no me quedo más acá. Entonces su papá habló con uno de los coyotes y le dijo, venga, hágame un favor, ¿por qué no nos lleva a otro lado? Nosotros no nos vamos a volar, no vamos a hacer nada, pero no nos deje quedar acá porque hemos tenido experiencias feas, o sea. Entonces dijo, déjeme hablo con mi jefe. Entonces él habló con otro señor y dijo, ok, listo, vámonos para otro apartamento. Ah, o sea, nos mudaron de otro. Y ahí Porque nos se veía fuimos. la tensión, o sea, se veía pésimo donde estábamos. Ahí donde estaban todos esos muchachos, terrible. Entonces nos fuimos. Caminamos, cruzamos como de un building a otro, no recuerdo tampoco muy bien porque ya era cansado, era Sí, iba a amanecer ya. Entonces caminamos hasta allá y llegué y encontré encontramos y era un apartamento súper chévere con una oficina con todos los aparatos, era una oficina completa y ahí estaba un señor que era el que manejaba todo. O sea, prácticamente nos llevaron al apartamento control center. al call center, correcto. Oh. Y ahí nos dejaron dormir y se portaron también bien con nosotros, la verdad. Y de ahí ya al otro día. Escuchamos que ellos se comunicaron con su hermana, la hermana, con su tía. Con mi tía. Se comunicaron con ella. Hicieron la comunicación. Ellos se comunicaron, les dijeron, ok, ellos Tenemos están el acá. paquete. Sí, literal, Paquete entregado. literal fue así, están acá, entonces necesitamos el resto del dinero. Ok. Y entonces la tía de Vane, de Brava, se iba a poner a negociar con ellos. Yo le dije, no, dígale que pagamos lo que sea, que ya lo queremos. Y el tipo dijo, no, lo que pactamos y es lo que ustedes tienen que ¿Y darle. tú te acuerdas más o menos cuánto se pagó? Como $2.500 por cada uno, no estoy seguro. 1.500. En esa época, Claro, pues, Hace- obviamente, estamos hablando de cuánto tiempo. 25 años. Del- Pero para ese momento, pues era muchísimo dinero. Sí, claro. 3.000 por 4. Y también tiene sentido el hecho de que hayan estado pendientes de ellos todo el tiempo y todo porque tenían también que cobrar algo más allá, ¿no? O sea, no tenían todo Claro, ese- porque había personas muchachos que llevaban 40 días, no un mundanal de tiempo. y pagan una parte y dicen pásenlos y yo les y les pago", tocó o no terrible, pagaron lo que sí. tenían que pagar. Y Sí, me no. imagino que la mayoría de veces, o sea, usted me tiene que entregar todo el dinero, llega. Sí, pero el señor sí también, yo después supimos que el señor dijo, yo no me hago responsable, o sea, yo los pago, pero No, sí. Y por ejemplo, entonces ya de ahí nos vimos, nos llevamos, nos encontramos con algún. para negociar, Ajá. para terminar ya el último pago de Ok, lo de pagado, nosotros, ok. entonces dijeron, ok, listo, no hay ningún problema, prepárense. Y finalmente hablaron con la hermana de Javier y ella les dijo, vea, déjenos, yo les consigo el dinero, estoy ya enviándole la última porción, que ellos lo tenían, simplemente pues querían negociar. ¿O será que los coyotes te querían sacar No, más? no me acuerdo, no sé. Y entonces ella le dijo, vea, nosotros estamos en un hotel en tal y tal sitio, déjenlos que ellos vengan y duerman esta noche con nosotros, porque igual da a pesar con la muchacha, con la niña, déjenlos que duerman con nosotros, yo soy con mi papá, con el papá de ellos, entonces pues déjenlos que duerman acá. Entonces el tipo dijo, bueno, listo, entonces mañana nosotros los llevamos al aeropuerto. ¿Y ellos estaban en dónde? O sea, la familia de Javier estaban en dónde. En un hotel en Los Ángeles, Pero ahí porque ya- ellos habían ido hasta Phoenix buscándonos, pero nunca hubo comunicación con ellos, Ok. para haberles pagado y nos hubieran recogido, por ejemplo, en Phoenix. Inicialmente era para que se encontraran en Phoenix, entonces ellos pagaban y ustedes. Hasta Los Ángeles, pero como hubo un momento en que se perdió comunicación, ellos se asustaron y mandaron a mirar que, a ver si de pronto nos encontraban, no se podían comunicar. Y el señor les dijo, ya no tengo contacto con ellos, ya no hay nada que hacer. ¿Y tú, por ejemplo, te acuerdas cuando llegamos al hotel? Sí, claro. Y yo era feliz. Siempre. Tú estabas, no, Vanes. Pero entonces llegaron al hotel y se encontraron con ellos ya. Sí, claro, yo, Y ay. estaba- y está esta Y oportunidad, don José estaban dice, los- tranquila, mijita, que todo está bien. Y yo, ay, Dios mío, santo, y no hasta digan esta nada. oportunidad estaban ellos con ustedes, los coyotes Sí, estaban con nos ustedes, dejaron, todo. ellos les depositaron ya me acuerdo tanto que busquen un Western Union, entonces ahí fue donde Luz fue y puso la cantidad de dinero que hacía falta o que cobraron de más, no sé. Cobraron, sí. Y ya nos quedamos esa noche con ellos
y fuimos y compramos ropa y ya, porque pues ya ahí ya no llevaba sino el champú. No, pues, Sí, ya. no, el acondicionador. Sí. Mi mamá nunca soltó el champú, soltó el agua, pero no. La plata siempre la tienen que repartir para varios. Sí, claro, papá, claro. Pero es que la oficina del señor era una super oficina, es como de un ejecutivo, o sea, de un sistema, porque en esa época eran los computadores, acuérdense que eso era... Sí, con el router. Ajá, todo ese tipo, eso era toda una Bueno, pared llena todavía de sigue eso. el router, pero... Pero pues era mucho más, se veía mucho más teléfonos, llame a un lado, llame al Por eso otro. usted dice que era algo bien organizado. Sí, claro, y era el tipo, y él era el que mandaba, él era el que decidía todo cómo se hacía y por todo. Sí. Entonces ya o sea, llegamos ahí, ya... Dormimos esa noche con ellos ahí en el Y en hotel. Los Ángeles cogimos un vuelo para Ellos Atlanta. mismos nos recogieron al otro día. Ah, ¿los A nosotros cuatro, claro. Ellos, porque ellos dijeron, nosotros nos comprometemos con ellos y entonces a ellos los llevamos. Entonces nos llevaron, no me acuerdo si íbamos todos juntos o no, pero ellos fueron los que nos recogieron. Y nos dejaron en el aeropuerto y ellos eran los que iban, ellos fueron los que hicieron todo por nosotros. Oye, pero se nos olvidó, ¿cuándo lo de la contraseña Gasparín? ¿Cuándo fue eso? Ah, eso fue con la caminada. Cuando estábamos allá con esas personas feas que tuvimos esa experiencia, ahí fue cuando nos tocó que ellos nos dieron las instrucciones, van a caminar y si inmigración los arresta no corran. Y entonces a mí me dieron una dirección con un teléfono y para decir que yo era de un pueblo de allá de México y que pues yo iba con la niña. Para Pues que si no, nos cogían, para nos que no nos regresaran a repatriaran, México. para que no nos repatriaran, se dice, ¿no? Nos mandaron para esa dirección, supuestamente. O sea, en México, nos dejaban en México. Sí, por eso. O sea, pero no, porque si éramos colombianos, y nunca pudimos decir que éramos colombianos, por ejemplo. Entonces, de ahí, y entonces el señor hizo el meeting con todos y dijo, hey, mañana van a salir a tal hora o esta noche y van a tener que caminar tanto, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no pueden gritar. Y entonces, si inmigración, porque hay que ver el peor de los casos, si inmigración los llega a agarrar, por favor no corran, no pueden correr. No corran porque es peor para ellos y pueden haber hasta accidentes. No pueden correr, tienen que dejar que los coja migración. Y cuando ustedes estén en donde estén, tienen que estar pendientes de lo que va a pasar alrededor de ustedes, porque van a tener una clave. Y entonces, pero él hablaba y hablaba muchas cosas. Y nosotros no nos dimos cuenta de nada. O sea, habló tantas cosas y yo estaba como preocupada por no dejarme agarrar de migración o si me agarraban. En fin, sí, cómo iba a ser. Y aprendiéndome la dirección y el teléfono que me han dado de una casa que yo no sabía. Entonces, cuando estábamos todos reunidos ahí, dice, ok, listo, ¿con cuál es la clave con que se van a salvar ustedes o algo así con Y la era un clave? grupo de 20... No éramos muchos porque todavía no se habían llevado esos otros. Sí. Y entonces, ¿cuál es la clave que les di desde el principio? Nos miramos y sale Paulita chiquitita por el medio y dice, Gasparín. Dice, pinches, porque además que los trataban de una manera horrible. Pinches, no sé qué, que esta niña fue la única que, o sea, que la única que se va a salvar es ella, que no sé qué. Porque dice que si los agarraba migración, podía pasar un policía o alguien, y si decía Gasparín, conocía. sabíamos que eran con ellos. Esa era como la palabra clave por si nos tenía migración. O sea que también tienen infiltrados en migración, mejor dicho. Pues obviamente... Y entonces, pues, y por eso, Esto va a ser... Dios mío. por eso es que Vane se ganó el cariño de todos. Porque pues ella era especial con ella y salía así con lo y fue la única que se acordó de la clave. Y yo miraba a ver quién se le iba, quién era, o sea, no me Y bueno, acordaba. para como finiquitar todo, Por favor. al final llegaste y que, o sea, ¿qué es lo que sentiste al llegar? O sea, obviamente cuando estábamos en Phoenix o en Los Ángeles no te sentías todavía a salvo, ¿no? Sí. No. ¿Cuándo fue el momento que, No, porque- que descansaste? Cuando viste a mi tía y mi No, abuela. señora, en Orlando, cuando llegamos a Orlando. Ah, Claro, porque además decían que en Phoenix en una época paraban aviones y bajaban gente. o sea, Y nosotros viajamos, como no teníamos ningún tipo de documento, a nosotros nos tomaron esa foto, esa vez que llegamos al apartamento del duro, del capo, no sé qué será eso. Nos tomaron una foto y nos pusieron en una hoja de papel carta donde decía que yo era un registro de nacimiento, imagínese usted, con una foto mía recién levantada. O sea, sin dormir por días. Y la de Vane, y con un nombre y unas cosas que no tenían que ver conmigo. Entonces, cuando ellos hicieron, yo volteé a mirar al papá de Vane y le dije, con esto no me dejan pasar a ninguna, o sea, es que es una carta, eso está hecho a mano con una foto pegada, o sea, yo no voy a llegar a ninguna parte. Me dice, pues hay que creerles a ellos. Y me dijo, no se preocupe, decía el muchacho, no se preocupe. Y le dije, no, pero es que esto no, y de verdad, es que no tenía sentido. Y entonces yo guardaba esa carta y adicional nosotros, para poder viajar, el vuelo que se compró
era una congregación de monjas. Y en medio de la congregación de monjas, nosotras dos íbamos con esas monjas. Entonces, ellos, por ejemplo, el papá de Vane pasó con el papá de él. Entonces no hubo problema porque el papá presentó el papel y no sé qué, entonces ellos pasaron. Y pasaron todos y nosotras dos éramos las últimas. Y yo decía, con ese papel a mí qué me van a dejar pasar. Y entonces empiezan ellos a la aerolínea a decir, hey, último llamado, último llamado. Y yo decía, pero último llamado yo no voy a alcanzar a pasar porque yo era la última de la línea. Pero yo después entendí que ellos lo hacían con propósito. Sí, como que de última. Porque, claro, yo era la última con Vane, y entonces, ¿usted con quién viene? Ya en ese momento el señor no tenía chance de preguntar nada porque ya iban a cerrar la puerta. Entonces, hey, ok, pues miro eso y ya guardó. Y yo, pues cuando yo pude pasar, además él me llamó, yo creo que él se quedó hasta con ese papel, porque yo del afán del miedo, yo dije, yo me voy. Y entonces el muchacho me llamó y yo, me hice lo que me fui. Los otros que estaban allá, enseguida nos miraron y, o sea, hasta aquí las trajimos. Ya, que ya lo hicieron lo de ellos, claro. Nos montaba, porque decían que el vuelo, bueno, claro que también es que le meten a uno miedo, creo yo, ¿no? Que el vuelo, habían vuelos que cuando entraba migración y bajaba gente, los que no tenían documentos. Claro, entonces yo decía, pues puede que, por eso era que yo no me sentía sino hasta que llegamos a Orlando, que ya estamos seguros, por lo menos. O sea, que ellos fueron hasta la puerta de la avión Del aeropuerto, claro, ellos saben todo, cómo tiene uno que pasar. Yo me acuerdo tanto que íbamos cruzando migración allá en Los Ángeles y cuando yo veo que el papá de Vane, hola, ¿cómo está? No sé qué, y era Celia Cruz. Y yo con ese miedo, yo decía, hombre, ¿usted qué hace saludando a esa señora? Camine. Y yo con ese miedo, ¿qué? Imagínese usted. Era, ay, la señora, porque pues era como Franklin. Así, ay, ay. No, y me dio tanto mal, yo ahorita me río y en ese momento me dio una piedra, claro, porque yo iba asustada, iba nerviosa con ese papel, claro, yo dije, claro, ellos sí se van a pasar porque ellos tenían otro ID diferente, yo tenía un papel que a mí sí me hubieran agarrado, entonces claro, yo iba de mal genio, decía, no, ¿qué tal? Y saludando, ¿qué más? Hola, así que no, que mire que se le, a mí qué me importa, y ahorita yo me quiero ir de aquí. Entonces, sí, señor, eso les cuento. Y ya llegamos al avión. Y llegamos y ya estamos aquí. ¿A dónde llegamos, mami? ¿A Orlando? A Orlando. No, ¿a qué parte? Pregunta ella. ¿A qué casa? Sí, ¿a cuál de las mansiones? Llegamos a donde Gloria, ahí nos reunimos todos ese día, que fue cuando ya pude llamar a mi mamá y eso. Ya. Espero que les haya gustado esta historia o esta parte de nuestras vidas que es tan íntima y como les comentaba, lo hice de esa manera porque siempre cuando lo hablamos con amigos o con familia, así es. Estamos sentados, estamos reunidos, estamos relajados y quería que ustedes fueran como parte de esa experiencia. Y esta vez siento que fue muy único para mí escuchar toda la historia, porque a veces como que uno no se acuerda, obviamente yo estaba muy pequeñita, o cuando mi mamá lo cuenta o mi papá lo cuenta, son como momentos y esta vez lo pude escuchar desde el principio a final. Y creo que también, ahora que soy mamá, puedo ver esta historia de un lens muy diferente. Y me pareció muy interesante, primero, empezar, que mi mamá pensó que esto iba a ser un walk in the park, que trajo sus tacones, su champú, sus botes de champú, my mom. Pero ahora que soy mamá, puedo reflexionar y decir, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si estuviera en una circunstancia en Colombia en la que estábamos? Tratar de sacar la visa, pero no la rechazaban muchas veces. Y sabiendo que estar en Estados Unidos iba a ser la mejor oportunidad para mi hijo, ¿verdad? Y eso es como que el punto más difícil, pero para llegar allá tengo que pasar por esos obstáculos y tengo que arriesgar nuestras vidas para llegar allá. Y esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que haríamos si estuviéramos afrontados a esa posición? Y eso es lo que muchas personas viven día a día y por eso estoy muy agradecida ya estar a este lado y agradecida a las decisiones que tomaron mis papás. A mí me pareció muy interesante. No sé si yo hubiera tenido la idea de compartirle a mi hija diciéndole, es una aventura, no puedes llorar, no puedes hacer pataleta, acuérdate que vamos a llegar donde los tíos. O sea, eso, creo que ese trabajo lo hizo mi mamá muy, muy bien. Y no sé si yo hubiera dicho eso, de pronto hubiera dicho, nos vamos a Estados Unidos, va a ser súper largo, pero creo que ella me lo compartió de tal manera que iba a ser exciting, iba a ser fun.
y aunque no lo iba a hacer. Y aunque no, obviamente de adulto uno, todo lo que se sucedió y todo lo que pasó, preocupándose por dónde uno llegaba, no tener los documentos, poner la vida de uno en manos de otras personas y confiar a Dios, confiar. Eso fue como que lo que más impactante fue para mí, que ahora como mamá, tomamos esa decisión, nos vamos para Estados Unidos, tenemos que cruzar la frontera y llegamos allí y vemos las condiciones en lo que está todo y tenemos que soltar y confiar. Eso fue como que algo que siento que rescaté de esa conversación con mi mamá y aunque la mente de uno le juega mucho porque obviamente mi mamá se enfermó y ya hubo momentos bajos, pero mi papá estuvo ahí, mi tío estuvo ahí donde le decían, no, vamos para adelante, seguimos. Entonces, trabajar en equipo, trabajar en familia en momentos difíciles también demostró eso. Y, y al final del día que ya que estamos en este trayecto, no hay nada más que hacer sino seguir para adelante. La pregunta del millón, lo que decía, ¿eso es lo que yo haría? Sabiéndome de la persona que yo soy, mi personalidad, siento que sí, siento que cuando no hay más oportunidades en donde uno está y uno sabe que al otro lado puede ser mejor para el hijo de uno, yo creo que yo lo haría. Obviamente eso lo digo de una manera porque lo puedo decir ahora porque ya estoy al otro lado, pero creo que cuando no hay más oportunidades, lo único que queda es confiar en Dios y confiar en la intuición de uno como mujer y como humano en general, pero tener esa intuición de que ahí es donde toca irnos y de momento a otro tomar la decisión, porque al final, o sea, mi papá iba a ir con mi tío solamente, pero mi mamá y mi papá y mi familia decidieron, no, nos vamos todos juntos y de momento a otro tener que dejar todo lo que uno tiene en Colombia para irse a los pocos días, muestra mucho de la convicción que uno tiene adentro y que a veces la mente le juega a uno fuerte, especialmente en esos momentos donde uno está expuesto, donde los riesgos son altos, pero que al final del día hay que ir hacia adentro como sea para sobrevivir. Siento, esa es una parte de una historia mía que es muy única y me gusta compartirlo con gente especial y estoy compartiendo la historia con ustedes. Espero que les haya gustado, que haya sido un poco entretenido y no se les olvide a darle like, comentar, escribirme o darle subscribe al canal. Bueno,